Bueno, vamos a comenzar. ¿Se acuerdan que durante todo el sábado hace 15 días, porque fue hace 15 días, estuvimos sobre todo profundizando el tema de la revelación? ¿Por qué? Porque a veces hacemos un poquito de agua en eso, ¿sí? Y fíjense la insistencia, sobre todo la insistencia en el primer capítulo del directorio y sobre todo en la primera parte, de abrirnos un poco los ojos a todo lo que el Señor nos muestra y sobre todo a todo lo que Jesús va anunciando. Entonces, vamos a ir ahora donde dejamos, en que se acuerdan que, si no me equivoco, y si la memoria no nos falla, estuvimos pensando un poco en todo el proceso de la evangelización, ¿sí? Y cómo está, sí, tal vez estructurado ese proceso, esa misión evangelizadora, ¿sí? Que es la primera parte, el tema de la misión. No sé si, Ceci, podés ir Estoy llegando, sí, porque me quedó intentando fija. llegar, te quedó Perdón. fija la pantalla, por eso. Pero bueno, tendríamos primero esa misión evangelizadora, que se acuerdan cuál era el momento, qué era lo importante de ese momento de la misión, de la salida. ¿Se acuerdan que sí, estuvimos trabajando mucho? El anuncio, Anuncio, el primer anuncio, el querigma, el querigma. ¿sí? Si no se acordaban, bueno, Sí, en ese momento lo que se hace es anunciar, ¿para qué? Para lograr la adhesión de aquel que escucha, ¿sí? Entonces, bueno, de ese momento fuerte, de la misión evangelizadora, vamos a pasar a algo que nos va a llamar mucho la atención porque es más sistemático, más organizado, que es el proceso de la catequesis, ¿sí? Y la importancia que tiene dentro de todo el proceso y dentro de todo, de toda la evangelización. Vemos a la catequesis como un momento muy fuerte porque es sistemática, porque es organizada, porque no es improvisada, ¿sí? Y porque es progresiva todo ese momento de la verdadera iniciación cristiana, donde se acuerdan que la raíz de la palabra catequesis nos llevaba al eco, ¿sí? Hacer resonar en el corazón de aquel que escucha el mensaje del Evangelio para convertirlo en creyente, para que crea no solo en Dios, sino a Dios, y transformarlo, en agente. Ese proceso muy, muy, muy fuerte es sistemático y es donde nosotros nos estamos ocupando de manera, sí, comunitaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque la catequesis, la comunidad es origen, lugar y meta de la catequesis. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les hablé un poquito también de todo el proceso que ahora, ya desde fines del siglo pasado, se presentaba como un nuevo proceso evangelizador, ¿sí? Una nueva evangelización? ¿Se acuerdan que en Redemptoris Missio, que nos decía San Juan Pablo II? Que tenía que ser nueva en su ardor, nueva en su metodología y nueva en su expresión, expresión. ¿sí? ¿Se acuerdan? Bueno, mínimamente, me parece que ya nos estamos pasando. Así que esta anterior, ahí estamos, ¿sí? Gracias, sí. Entonces, desde la necesidad de esta evangelización en un mundo contemporáneo, en un mundo que ya vimos, cuáles eran sus desafíos, todos esos desafíos epocales que ya desde el siglo pasado se notaban, y en este momento, bueno, mucho más con todo el desarrollo de la tecnología. Vamos a ver que la vida, esta nueva etapa evangelizadora, esta nueva exigencia de pensarla, nueva en su ardor, nueva en su metodología y nueva en su expresión, esas tres características que ya presentaba San Juan Pablo II un poquito antes de fines del siglo pasado y el milenio pasado, parece mentira, ¿no? Porque somos la civilización que tuvo no solo un cambio de siglo, sino un cambio de milenio. Entonces, bueno, ¿qué era lo que nos exige la iglesia hoy, ¿no? De no quedarnos pensando
en el paradigma de la cristiandad, sino es urgente, urgente nuestra conversión pastoral, urgente el hecho de cambiar todas esas estructuras para poder responder a las exigencias de aquel que se acerca y que quiere conocer a Jesús hoy. ¿Por qué? Porque son muchos los condicionamientos de la sociedad y de la comunidad hoy. Entonces, fíjense, en esta nueva etapa se va a realizar en tres ámbitos. En el ámbito de la pastoral ordinaria, ¿sí? Porque, bueno, las comunidades cristianas tienen que responder de manera adecuada, de manera eficaz, ¿sí? Nosotros sabemos que la palabra del Señor es viva y eficaz. Bueno, ¿de qué manera resuena esa palabra en nuestras comunidades? ¿De qué manera se responde a todas las inquietudes de la sociedad hoy? También en el segundo momento, ¿no? Porque estas comunidades tienen que saber acompañar, tienen que saber este, sí, no solo acompañar, sino ser comunidades abiertas que reciben y que acogen. ¿M? ¿Por qué? Porque muchas veces, desgraciadamente, nuestras comunidades, como son? Expulsivas. Aquel que se acerca, ¿eh? Bueno, ¿viste? Lo tratamos así y bueno, y de golpe parece como que no les damos un lugar dentro de la comunidad y se sienten expulsados de la comunidad o no se sienten bien recibidos, que eso es lo trágico, ¿sí? También el otro ámbito, que esto lo va a decir el directorio muchísimo, en el número 41, en las personas bautizadas que no viven cristianamente, son bautizados, pero bueno, están alejados un poco de la iglesia, ¿sí? Y en el tercer ámbito sería aquellos que ni siquiera conocen a Jesús, ¿sí? Ni siquiera, ¿y saben por qué no conocen a Jesús? Porque nadie se los anunció. Entonces, fíjense desde la realidad de qué manera respondemos a este pedido de nuevo ardor, nueva metodología y nueva expresión, ¿sí? Seguimos con lenguajes sumamente elevados, fíjense, hasta el lenguaje de la liturgia. Ustedes saben que lo mejor va para Dios, por eso que tanto cuidado en todo lo que son los vasos sagrados, pero y el lenguaje litúrgico también es elevado. Entonces, bueno, ¿de qué manera se lo acercamos a la gente? ¿De qué manera vamos explicando? A mí me pasó el jueves algo viene el seminarista y el padre le dice, bueno, que haga él la oración inicial en el grupo de catequesis. Entonces viene y le dice, chicos, tenemos que anunciar. Claro, no les decía qué tenían que anunciar. Entonces, ¿no? Eh, en un momento le digo, ay, Agustín, mira, vamos a explicarles a los chicos qué es lo que tienen y de qué manera anunciamos, ¿no? Porque, claro, es muy fácil decir anuncio, pero bueno, después vieron que a veces manejamos palabras que la gente no conoce, que la gente desconoce, utilizamos un lenguaje que después vamos a ver que para la gente no le significa nada porque nadie se lo explicó, ¿sí? Bueno, hasta acá seguimos. Bueno, y fíjense, todo el tema de la inculturación de la fe y la evangelización de las culturas, que es un juego de palabras que sí, nos exige ir hasta donde nos tenemos que manejar no con cierta incomodidad, pero sí con cierta creatividad para poder llegar al corazón de aquel que ni siquiera en algún momento se acercó a escucharlo al Señor. Y hay la cultura de hoy, si nos ponemos a mirar en profundidad, ¿cómo la ven? ¿Es humanizante o es deshumanizante? Deshumanizante. Bueno, fíjense qué maravilloso sería hacer penetrar el Evangelio, que le dice a la persona de dónde viene y a dónde va, le da sentido a su vida. ¿M? Porque el hoy, muchas veces en el hoy, la cultura parecería que es un sinsentido. ¿M? El manejo del otro, de qué manera, y sobre todo lo plantea quién. León XIV ahora, ¿en dónde? La encíclica. Encíclica. ¿Cuál? Magnífica Magnífica. Humanities. Humanitas.
Magnifica Humanitas, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿la estuvieron ahí mirando un poquito? ¿Sí? Bueno, entonces él hace también siempre, bueno, vieron que todos los documentos hacen una mirada a la realidad y por eso el Papa dice, despierten, porque tenemos que volver a reconocer la dignidad humana, ¿sí? Porque no se está reconociendo hoy. ¿Eh? Entonces, fíjense que es una exigencia del hoy el tema de la evangelización de las culturas o la cultura, ¿sí? Seguimos, sí, porque no quiero, les quería comentar esto, no nos vamos a detener porque, bueno, son muchos, ¿se acuerdan que son más de 400 puntos los del nuevo directorio? Entonces vamos a ir acentuando algunas cosas, ¿sí? Y otras vamos a ir tomándolas un poquitito más con rapidez. Fíjense, en el número 48, 49 y 50 va a hablar cómo la catequesis está al servicio de la nueva evangelización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la catequesis, ¿qué hacemos? También vamos corriendo el velo de quién es Jesús, qué es lo que Jesús promete, qué es lo que, porque bueno, la promesa de la vida eterna está. Entonces, darle un sentido de trascendencia a la persona es fundamental y eso se hace en el marco también de lo sistemático, de la catequesis. A veces, bueno, ¿de qué manera, si presentamos en la catequesis el tema de toda la escatología? Muchas veces los mismos sacerdotes cuando evalúan un libro o un material, se preguntan si se trabaja el tema de la escatología, ¿no? De decirle al otro y contarle al otro, bueno, esos chispazos que tenemos de lo que Jesús nos prometió, ¿no? A mí me tocó estar en el Monte Tabor y yo decía, bueno, mm, qué ganas de hacer tres carpas y quedarnos acá, ¿no? Porque la verdad es que es una maravilla el lugar, uno no puede creer de estar ahí, ¿no? Y pedir la gracia bueno, de sabernos tan amados por Dios que nos promete ese lugar en el cielo también, ¿no? Bueno, seguimos. Fíjense, y el tema de la misericordia, ¿no? Porque, ¿se acuerdan que en Misericordia Vultus, qué decía Francisco? Que Jesús, ¿qué era? El rostro misericordioso de quién? El Padre, ¿no? Por eso que vemos este icono de Rupnik tan especial que lo tuvimos durante todo el año de la misericordia. Y el tema del amor, ¿no? De nosotros también mostrar ese amor grande de Dios, ¿no? ¿Por qué? Y les digo sobre todo en la catequesis con adultos, porque la idea que tiene la gente de Dios, o Dios es un bonachón, o Dios, ¿no? Que perdona absolutamente todo y que en su justicia, bueno, que yo pienso que es muy bonachón y que derrocha gracia, pero bueno. Y hay otros que no, que piensan que Dios los está señalando, que les está esperando que pisen el palito para castigarlos. Y esto es un castigo de Dios, te dicen. Bueno, fíjense cómo mostrar el gran amor de Dios, ¿no? Y la catequesis tiene que ser reflejo de ese gran amor de Dios, porque nosotros tenemos que ser los primeros misericordiosos, ¿sí? Seguimos, Ceci. Entonces, fíjense que acá sí nos vamos a detener un poquitito. ¿Por qué? Porque no solo, esto es algo novedoso que plantea el nuevo directorio, es sumamente novedoso, ¿sí? Porque hay varias cosas que plantea de manera novedosa. Y el laboratorio de diálogo es una de ellas. Otra es el cambio de preposición, ¿no? Que ya lo vamos a ver cuando estemos en la vida de las personas. Porque antes se decía, uy, catequesis de niños o para niños. Disculpen. Catequesis de niños o para niños. Catequesis de adultos. Y el nuevo directorio va a cambiar esa preposición de
que significa pertenencia más que nada, donde el catequista era como, bueno, acá estoy yo, el otro lo tengo que llenar de contenidos, destinatario, bueno, todos los nombres que teníamos antes, y va a hablar de con, siendo interlocutores. Y esto también se plantea desde el laboratorio de diálogo. ¿Por qué? Porque no solo entramos en diálogo con las personas y se va a establecer ese ay, ¿cómo podría decir? El tema de la comunicación, va a correr la comunicación y nos vamos a aprender a escuchar, y sobre todo, fíjense, el tema de la escucha es algo muy, tiene una gran acentuación dentro también de que de la conversación espiritual que fue propia del camino sinodal, ¿no? Entonces, fíjense, en la escuela admirable del diálogo, sobre todo ese diálogo que se planteó desde la historia de la salvación, porque Dios habla con el hombre, Dios entra en diálogo con el hombre, ¿sí? Entonces, de una manera muy particular, de una manera muy amorosa. Entonces, la catequesis tiene que estar y ser laboratorio de diálogo entre los catequistas, entre la comunidad, entre los interlocutores que el Señor nos confía, porque el catequista tiene que ser una persona dialogal, tiene que aprender a escuchar al otro, esperar que el otro también hable y tratar de establecer el dinamismo de un diálogo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo la iglesia decía también que la catequesis, fíjense lo que dice el número 54, ¿sí? En el tiempo de la nueva evangelización, la iglesia desea también que la catequesis acentúe este estilo dialogal. ¿Por qué? Porque la iglesia se hace mensaje, la iglesia se hace coloquio, hasta en la liturgia, fíjense, entre el que preside y todos los que celebramos, ¿sí? Ese diálogo continuo. Entonces, tiene que ser reflejo de una vida que dialoga y el catequista tiene que ser una persona que maneja muy bien la escucha, que deja que el otro hable, para luego, poner la palabra primero la palabra de Dios y después entrar en ese diálogo para que se descubra esa verdad de fe que la persona tiene que vivir y tiene que encarnar, ¿sí? Bueno, vemos hasta todo el Evangelio es dialogal, ¿sí? Entonces es muy importante que seamos personas de diálogo, ¿sí? Bueno, seguimos, Ceci. No sé si alguien quiere hacer una pregunta sobre el laboratorio de diálogo, ¿no? Y vamos a entrar en el capítulo 2, que va a hablar sobre todo de la identidad de la catequesis, de aquello que la caracteriza, de aquello que es propio de la catequesis. Entonces, fíjense, es un acto de naturaleza eclesial. No hay catequesis fuera de la iglesia. Yo no puedo decir, uy, me encuentro con alguien, sí le puedo hablar de Jesús, pero para que se acerque a una comunidad. La catequesis es en el ámbito comunitario. Es ¿eh? Se dan cuenta de eso, ¿no? Yo no me puedo largar solo ni lanzar solo como un aerolito, como un francotirador. Puedo hacer que alguien empiece a escuchar de Jesús y se acerque, pero lo importante es introducirlo en una comunidad, ¿sí? Entonces, fíjense que acá va a acentuar en el 56 y va a poner el lugar de la catequesis. La catequesis es una etapa privilegiada del proceso de evangelización. ¿Se acuerdan? Misión, catequesis, pastoral, ¿sí? ¿Se acuerdan bien? Lo vimos en unas slides, en el último slide, y creo que hoy yo lo manifesté bien al inicio, ¿sí? Entonces, fíjense cómo promueve, ¿eh? No solo el tema del primer anuncio cuando no está, sino todos los procesos, es iniciática la catequesis, inicia, ¿eh? No solo en los sacramentos, sino que inicia también en un camino de fe más sistemático, más organizado. Entonces, fíjense, vamos avanzando, ¿sí? Ustedes después repasan y ven cada uno de los
slides. Y vamos a ver este cuadro que nos va a ubicar muy bien. Fíjense lo que hace la catequesis. Actualiza la revelación de Dios. Eso lo va a decir el directorio de 1997. Va a hablar de la transmisión de la revelación en la fe de la iglesia. Y miren lo que va a decir catequesis tradende, ¿eh? La catequesis nace de la palabra de Dios. Se sitúa en el marco de la evangelización, vocación para la cual existe la iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de Evangelii Nunciandi hace 15 días, este documento tan lindo de Paulo VI y sobre todo de qué manera, en el número 14 va a decir que la iglesia existe para anunciar, no hay existencia para otra cosa, sino que para anunciar. Lo que decía, lo que lo corregía yo, lo ayudaba un poco a Agustín, el seminarista, el jueves. Se realiza en el espacio natural de la comunidad. Eso lo va a decir Evangelii Nunciandi 60. Entonces, no hay catequesis si no es en una comunidad, ¿eh? Y como dinámica de la evangelización. Se nutre continuamente de las fuentes que la hacen auténtica, ¿eh? Y ahí van a tener la referencia. Cuando ustedes ven algo que les suena al oído, ustedes vayan directamente al documento en el número, que a lo mejor que ustedes van a ver acá, para poder profundizar, ¿sí? Porque si profundizar un número nos llevaría a un encuentro. Así que fíjense, ¿no? A manifestar esto lo vamos a ver luego, la relación íntima entre querigma y catequesis. ¿Se acuerdan que el 164 de Evangelii Gaudium que va a decir que en la boca del catequista debe resonar quién? El primer anuncio. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y está a tu lado para liberarte, que es un poco lo que más nos llama la atención, liberarte de todo aquello que te ata, de todo aquello que no te hace persona, de todo aquello que no te hace la persona que Dios soñó para vos, ¿sí? Entonces fíjense qué interesante lo que plantea el número 164 de Evangelii Gaudium. Toda la parte del querigma de Evangelii Gaudium es un poema, así que traten de leerlo, del 164 al 164 y 165 fundamentales, ¿sí? Entonces fíjense, tiene propósitos bien definidos, la hacen no es algo al azar. La catequesis tiene objetivos definidos. ¿Cuál es el fin de la catequesis? Llevar al interlocutor al encuentro con quién? Con Jesucristo vivo. Y que ese encuentro sea acontecimiento en la vida de la persona, ¿sí? Tanto la catequesis como la evangelización están llamadas a llevar la fuerza del evangelio al corazón de la cultura y de las culturas, ¿eh? Entonces, la catequesis como fundamental en la evangelización, sí, y de las culturas y en la inculturación del evangelio. Es posible y se realiza si nace de una profunda experiencia de Dios. Fíjense, ahora después lo vamos a ver, pasar, o en en la segunda parte, pasar de una experiencia humana a una experiencia de Dios, que deja huella, que deja memoria, que se traduce en un acontecimiento en la vida de la persona. Centralidad de la persona de Jesús. Ojo, que esto lo está pidiendo muchísimo, lo pedían todos los papas, ¿eh? Y sobre todo lo está pidiendo mucho León XIV, ¿eh? Este cristocentrismo, porque a veces nos vamos en la persona que fundó la comunidad donde somos catequistas, no, el cristocentrismo, no hay otro para anunciar que no sea Jesús, ¿sí? Y todo lo que Él nos anunció. ¿M? Se denomina inculturación, bueno, al ingreso del Evangelio en la vida profunda de las culturas y la entrada de estas en la vida de la comunidad cristiana. Y vamos a reconocer que las comunidades cristianas son origen, lugar y meta de la catequesis, ¿sí? Entonces, eso lo va a decir el directorio de 1997, pero
estas comunidades que son origen, lugar y meta, por eso que yo les decía, no hay catequesis si no es comunitaria, ¿eh? Tienen que ser comunidades cerradas o comunidades abiertas. Tienen que ser comunidades abiertas, que salen a anunciar, comunidades en salida, comunidades que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y que festejan. ¿Sí? Entonces, tenemos que darnos cuenta que eh, muchas veces estamos esperando, hoy no viene, no se anotó nadie en catequesis, hoy pasa esto. Bueno, estamos saliendo, estamos mostrando, vamos a la panadería. Yo hice una inscripción en la panadería, qué sé yo, ¿vieron? La señora no podía salir de ahí hablándole. Me dice, uy, no, tengo una nena de 8 años. Bueno, sobre todo nuestro arzobispo nos dice, en la cola del supermercado, donde sea va por la calle a invitar a alguien cuando sale del colegio, bueno, en la medida que uno puede, está yendo a catequesis, conoce, bueno, hacer eso de salir a pescar, porque a veces intentamos pescar en la misma pecera y nos falta eso de salir mar adentro, llevarlo a Jesús en nuestra barca y que Él también nos ayude a pescar, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, poéticamente estoy diciendo, bueno, no nos quedemos encerrados esperando, sino saliendo, ¿no? Tomar esas iniciativas, ¿no? Salir al encuentro hasta de los que están más lejos, porque hay hambre de Dios. El hombre lo necesita a Dios, ¿sí? Hay hambre de Dios. Siempre pensamos en esta posibilidad de lo que históricamente la cultura se fue llenando, de los grandes cuatro maestros de la sospecha, ¿no? De Feuerbach, de Marx, de Freud también en cierta medida, de Nietzsche, ¿no? Para Feuerbach, ¿qué pasaba? Dios no hizo al hombre, el hombre creó a Dios, ¿no? Primera sospecha grande. Para Nietzsche, ¿qué era? Dios, sí, caput. Dios está muerto. Para Marx, ¿qué era? El opio de los pueblos. Y Freud, ¿qué lo miraba? ¿Cómo lo miraba? Como una búsqueda también, una necesidad del alivio. Entonces, fíjense, estos cuatro maestros de la sospecha dejaron huella en nuestra cultura. ¿De qué manera respondemos también nosotros a a, a sembrar el evangelio en esa realidad, ¿sí? Ahí las metí en otro tema, los metí en otro tema, pero bueno, me parece interesante también hablar de las características, ¿no? Es como los cuadernos de Gramsci, de la cárcel, ¿no? Que él que hacía, que decía que había que atacar a quién para poder manejar al hombre, a la iglesia, a la familia, a la iglesia. Bueno, la sociedad está llena de esas realidades, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de qué manera puedo yo inculturar el evangelio en esa realidad? Bueno, la idea es eso, salir hasta los que están más lejanos, los que tienen el corazón duro porque están metidos en esas realidades de los maestros de la sospecha o de Gramsci, de todos estos más miradas un poquito más particulares. Y entonces, bueno, la realidad es esa, de qué manera creativamente presento el Evangelio en esas culturas. La catequesis es el vehículo, ¿m? El medio, ¿sí? Seguimos. Entonces, fíjense, una de las que yo les había comentado, esta relación íntima, ¿eh? Cercana, pero sumamente cercana, que lo manifesté antes, entre el querigma y la catequesis, ¿sí? Es profundizar el querigma. ¿De qué manera yo hago este primer anuncio? ¿De qué manera lo presento a Jesús? ¿De qué manera trato de traducir ese primer grito de los discípulos, ¿no? Fíjense lo que dice en el 58.
El querigma, fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas, nos hace creer en Jesucristo que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. Fa. Después de eso, ¿puedo callar? No puedo callar lo que he visto y oído. ¿Eh? Fíjense qué interesante. En el querigma, el sujeto que actúa es el Señor Jesús. Es Él mismo que se dona, que se entrega, ¿no? Y entonces por eso esta centralidad del querigma. Porque el querigma, si bien es Jesús, el querigma es trinitario, y eso lo va a decir el Papa Francisco en Evangelii Gaudium 164. El querigma es trinitario, ¿eh? Se presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿eh? Y está resumido en que en ese primer grito, en el símbolo, en el credo apostólico, ¿sí? Entonces, fíjense, el contenido es tan grande, tan amplio, que ¿dónde está desarrollado si hablamos del símbolo y después profundizado en sus tres partes siguientes? En el En catecismo. el Catecismo de la Catecismo de la Iglesia Iglesia Católica. Muy bien, Católica. Miriam, muy bien, ¿sí? Entonces, fíjense en la importancia y la centralidad del querigma en la catequesis. ¿Y por qué insistimos en esto? Porque en el primer proceso, dentro del proceso evangelizador, el primer momento que hablamos de la misión, donde se tendría que anunciar ese querigma para lograr la primera adhesión y después con la catequesis profundizar esa adhesión de manera más sistemática, ya lo vamos a ver con el modelo catecumenal de adultos que propuso el RICA hace mucho tiempo, y ahora hay una renovación del RICA, del ritual de iniciación para la catequesis de adultos. Eh, bueno, tiene ese lenguaje porque fue anterior al nuevo siglo y al nuevo milenio, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia de también apropiarnos del querigma durante el proceso de la catequesis, ¿sí? De tener en cuenta ese primer anuncio, de seguir despertando esa adhesión en el otro, ¿sí? Entonces, fíjense lo que va a decir en el 60. Dado que el querigma tiene un contenido ineludiblemente social, es importante que se haga explícita la dimensión social de la evangelización, con el fin de comprender su apertura a toda la existencia. La catequesis es un anuncio de la fe, el cual afecta necesariamente, aunque sea en germen, todas las dimensiones de la vida humana. ¿Qué tengo que hacer? Hacer resonar el querigma también en aquel que el Señor nos confía, ¿sí? ¿Para qué? Para que encarnando esa realidad logremos vivir de manera cristiana y lograr siempre el bien común, algo que socialmente es una exigencia en el día de hoy, aunque cueste tanto, ¿sí? Bueno, seguimos. Y acá, esto que yo hablaba desde el RICA, fíjense, vamos a hablar un poco de la inspiración catecumenal de la catequesis, ¿sí? ¿Por qué sale el RICA? Porque se intenta replicar un poco el estilo de los primeros catecúmenos, de la primera comunidad cristiana, ¿sí? Entonces, fíjense, hubo algo que por siglos se siguió, sobre todo en los primeros siglos de la cristiandad, es esto de esta forma del catecumenado, de este proceso, que no eran 2 años, era mucho más, y, y que lo recupera mucho también el Concilio Vaticano II. Volvamos a este itinerario que fue tan fuerte en los primeros cristianos y que intentamos nosotros replicar en la catequesis con adultos, y de la cual se desprenden todas las otras, sí, todas las otras formas de catequesis según las edades, ¿sí? ¿Por qué? Porque el catecumenado tenía momentos muy, muy, muy fuertes, ¿sí? Muy fuertes, como acá ustedes lo van a tener, miren.
precatecumenado. Tiene lugar la primera evangelización en orden a la conversión. Se hace explícito el querigma del primer anuncio. El tiempo del catecumenado propiamente dicho, ¿m? Que está destinado a una catequesis integral de toda la persona. Cuando se habla de integral es que se dirige también a toda la persona y en todo sentido. Se accede a él con el rito de admisión. ¿Tenemos rito de admisión con los chicos? ¿Tenemos rito de admisión con los jóvenes para recibir los sacramentos? Algo que tenemos que recuperar. Ese sí, aquí estoy, quiero recibir este sacramento, que se desprende de este rica, del ritual que responde a los catecumenados iniciales de las primeras comunidades cristianas, ¿sí? Entonces, fíjense, rito de admisión, ¿eh? Después va a venir la entrega de del Evangelio, la entrega del credo, del símbolo. Después va a venir un periodo, ¿eh? Donde es un tiempo muy fuerte de purificación e iluminación. ¿Por qué? Porque acá vienen escrutinios, cosas a las cuales yo renuncio y cosas a las cuales adhiero, ¿sí? Entonces, fíjense, para preparar más intensamente en los sacramentos. Esto lo vamos a ver después más desarrollado. No sé si en la segunda presentación, ¿sí? La entrega del símbolo, ¿sí? La inscripción con el nombre, ya preparando que a un camino sacramental fuerte, ¿sí? Si bien el bautismo se recibe primero, después se van recibiendo los otros sacramentos. Entonces, fíjense, tiene una estructura maravillosa, ¿m? Que nosotros la podríamos adecuar a la catequesis con niños. Yo, por ejemplo, con los chicos hago un rito de admisión a los distintos sacramentos, rito de admisión y rito de elección, sobre todo antes de la confirmación, donde Jesús me elige para ser apóstol, Jesús me elige para. Entonces el chico ya siente que Dios y que sobre todo Jesús lo llama por su nombre y es un elegido, ¿sí? Y y pone toda su voluntad en esa elección, ¿sí? Entonces, fíjense, la inspiración catecumenal de la catequesis no significa reproducir al pie de la letra el catecumenado, sino asumir su estilo, su dinamismo, buscar esos momentos y aprovecharlos. ¿Para qué? Para que esta cosa dialogal que tenemos con los interlocutores se haga más firme en su vocación, en su llamado desde la mirada de Jesús, ¿eh? Fíjense que es tan importante, ¿no? Que el chico se sienta elegido, que el chico se sienta primero admitido para recibir un sacramento y que la comunidad se pronuncie y se comprometa a acompañarlo en su camino de fe a través de la oración, ¿sí? Hay dentro del rito de admisión una pregunta. ¿Y ustedes, familiares, amigos, miembros de la comunidad, se comprometen a rezar por todos estos chicos? Sí, nos comprometemos. Bueno, toda la comunidad los acoge, los recibe y desde la oración los acompaña en todo su proceso de preparación para recibir alguno de los sacramentos. Hasta acá fui clara, ¿sí? Bueno, seguimos, Ceci. Ahora después lo vamos a ver más en profundidad, todo el estilo catecumenal. Sí, bueno. Ya que voy a ver qué era lo que venía, porque no me acuerdo si no los... Bueno, y acá tenemos todo el tema de la catequesis de iniciación cristiana, que fíjense cómo es una formación básica y esencial. Es necesaria, como diría un expresidente. Es necesaria, es básica, esencial. ¿Eh? Tenemos que recorrer todos los aspectos sí, no solo de la historia de la salvación, del credo, tiene que ser también orgánica, sistemática. Cuando decimos orgánica, ¿saben cuáles son los órganos de la catequesis? Los órganos de la catequesis son los 4 capítulos del Catecismo de la Iglesia Católica.
Así que no solo en su organicidad tiene que responder a que estén presentes, ¿eh? No solo lo que la iglesia cree, sino lo que la iglesia celebra, lo que la iglesia vive y lo que la iglesia reza u ora, ¿sí? Entonces, tiene que ser sistemática en cuanto a que es coherente también con esos órganos y además está bien ordenada, está organizada, no es desprolija, no es improvisada, ¿sí? Y tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque tiene que estar de acuerdo, no solo tener en cuenta la integralidad de la persona, sino también tener en cuenta todos los componentes que corresponden a la vida cristiana, ¿sí? Que son propios de la vida cristiana. ¿Sí? ¿Seguimos? Entonces, hay algo que a veces parece que nuestra catequesis fuera espasmódica, ¿no? ¿Vieron? Eh, Empezamos un proyecto, hay una realidad que se nos pide hoy, que es pasar de la intuición al proyecto, a organizarlo bien, ¿no? De esa intuición que tenemos por dónde va un grupo, de qué manera respondo y veo que va bien, y entonces pasar a un proyecto para que, para compartirlo, para organizarlo, para presentarlo de manera sistemática. Entonces, fíjense, esto de una formación permanente a la vida cristiana. ¿Eh? Así como la catequesis se pone al servicio de la respuesta de la fe del creyente, ¿eh? Haciéndolo capaz de vivir cristianamente en esto de un estado continuo de conversión, no pensar que está solamente destinado a algo personal, sino que está siempre inmerso en una comunidad y en esa comunidad siempre tiene que encontrar una respuesta para que su vida personal crezca, ¿sí? Para que haya un itinerario de fe permanente y que sea una formación permanente a la vida cristiana. A ver, ¿cómo se traduce esto? Tengo que pensar en un itinerario donde una vez que están bautizados, haya una catequesis postbautismal, presente una catequesis de iniciación, presente luego una catequesis más centrada en los sacramentos de de iniciación, y después desde lo pastoral, que haya grupos de perseverancia hasta para personas de cuarta, quinta edad, ¿sí? Entonces, siempre tiene que haber una respuesta desde la catequesis, a una educación permanente de la fe. Yo no me puedo quedar con lo que experimenté en mi preparación al sacramento de la comunión cuando tenía 7 años de edad. ¿Se dan cuenta? Entonces, continuamente tengo que estar buscando una respuesta a la edad de aquel que se acerca. Entonces, tengo que presentar un itinerario de fe coherente, y si no lo puedo hacer desde la comunidad, trabajar en red con otras comunidades. Supongan, en mi comunidad, y yo les cuento, hay eh, perseverancia de preadolescentes, de chicos en el secundario, de universitarios, de más 30, más 40, más 50, más 60, más 70 y más 80. ¿Sí? Entonces, tengo agentes, sí, porque bueno, mi comunidad es una comunidad grande, muy inquieta, con muchas posibilidades. Pero supongan, hay una comunidad que solamente puede trabajar con preadolescentes y otra que lo hace con jóvenes. Bueno, trabajar en red, ¿para qué? Para que si alguien se acerca y tiene una inquietud, decirle, mira, hay un grupo de universitarios en tal parroquia. Hay un grupo de secundarios en tal parroquia que están trabajando bien. ¿Se dan cuenta? Como para no pensar en morir, aunque uno se desvive por el Evangelio, y ser creativos en esto de trabajar en una pastoral también de conjunto, ¿sí? Donde todos puedan, bueno, aportar esa posibilidad y tener
aportar ese granito de arena para que haya una formación permanente a la vida cristiana, ¿sí? Bueno, acá tenemos el punto 74 que nos va a aclarar un poquito más, ¿no? Cómo la catequesis está también orientada a la celebración litúrgica, está orientada, ¿sí? Pero la liturgia, ¿qué nos hace? Entrar en intimidad con quién, con el misterio, ¿sí? Con el misterio. Y se trabaja mucho más todo lo que es la mistagogía, en comunidad, ¿sí? Como aquellos, los neófitos, aquellos que recién han sido no solo iniciados y catequizados, sino este, que la comunidad los reciba y los involucre en todo lo que es la participación también de la liturgia, ¿sí? Porque siempre guió la misma persona, porque siempre leen los mismos, bueno, hasta ser creativos en un taller de liturgia donde tengamos lectores, donde tengamos alguna persona que asume algún tipo de ministerio, ¿no? Un acolitado, bueno, ser creativos en ese sentido también. Seguimos, sí. Entonces, ¿cuál es el fin de la catequesis? El fin de la catequesis, esto se lo meten en la cabeza bien, es llevar al interlocutor, al catequizando, al encuentro con Jesucristo. Esto lo va a decir Catequesis Tradende, el documento de quién? De San Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Año, miren, es re viejito, va a cumplir un montón de años. 1978, ¿se acuerdan que en 1975 fue Evangelii Nunciandi y este es uno de los primeros documentos de San Juan Pablo II. Entonces, fíjense, toda la acción evangelizadora busca favorecer la comunión con Cristo, va a decir el nuevo directorio. Partiendo del primer anuncio, suscitado por el Espíritu que lleva a la conversión, la catequesis se propone fundamentar y hacer madurar esta primera adhesión. Se trata de ayudar al recién convertido a conocer mejor a Jesús, su misterio, el reino de Dios, sus caminos, los sacramentos, todo el tema de esa adhesión sí, y el encarnar todas esas verdades de fe para conducir al otro, a una confesión de fe. Cómo la profesión de fe es eminentemente trinitaria, ¿no? Y de qué manera se van recorriendo todos los sacramentos de iniciación y de qué manera también la catequesis hace madurar la conversión inicial y ayuda a los cristianos a dar un significado pleno a su propia existencia, educándolos en una mentalidad de fe conforme al Evangelio. Mentalidad de fe. ¿Qué les parece esta particularidad? Tener mentalidad, todo pensarlo desde la fe, ¿sí? Tener mentalidad de fe. Y ese es el fin de la catequesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquel que se encuentra con Jesús, lo vemos en el Evangelio, ¿no? La samaritana, lo vemos en Zaqueo, lo vemos en quién más. El ciego de nacimiento, ¿quién más? Todo aquel que la hemorroísa, todo aquel que se encuentra con Jesús, transforma su vida. Seguimos, sí. Entonces, dentro de las tareas de la catequesis, acá vamos a tener una diferencia bastante interesante entre el de 1997 y el 2020, ¿no? Los directorios. ¿Por qué? Porque, fíjense, las 4 primeras tareas de la catequesis van a corresponder ¿a qué? A los 4 capítulos de quién? Del Catecismo de la Iglesia Católica. Entre los números 79 y 89, el nuevo directorio va a decir que la primera tarea es llevar al conocimiento de la fe, la segunda tarea es iniciar en la celebración del misterio, la tercera formar en la vida en Cristo, la cuarta enseñar a orar y la quinta
introducir a la vida comunitaria. Esto lo va a decir el de 2020. El de 1997 proponía una sexta tarea, ¿sí? Que era participar en la vida y la misión de la iglesia. El de 2020 consideró que esta tarea es transversal a todas las otras, ¿sí? Entonces, fíjense, llevar el conocimiento de la fe, ¿qué se desarrolla en la primera tarea? El credo y la historia de la salvación, en esta pedagogía divina. ¿Mm? No solo, fíjense, los contenidos, la fides qua, en realidad los contenidos es la fides quae, discúlpenme, y la adhesión a esos contenidos que es la fides qua, ¿sí? La fides quae son los contenidos, todo lo que tiene que conocer esa persona, y la fides qua nos va a llevar a esa adhesión, a decir, quiero vivir todo eso, todos esos contenidos. Quiero vivirlos, adhiero a todo eso, le digo que sí a todo eso, ¿sí? En la segunda tarea va a venir todo lo que tiene que ver con lo sacramental y va a estar centrada en toda la educación litúrgica, ¿sí? Todo lo que significa celebrar. ¿Se acuerdan que para celebrar tenemos que seguir 4 aspectos? Primero, un acontecimiento valorado por mí. Yo que celebro un cumpleaños. Cuando cumplo años, celebro que hace tantos años nací, vine a la vida. En una Eucaristía, ¿cuál es el acontecimiento valorado? Que Jesús murió y resucitó por mí y que hago memoria de lo que hizo en la última cena y que lo recibo como alimento para porque sí, porque me quiero empachar de hostias, no, porque en cada Eucaristía yo que adhiero al modelo que Jesús soñó para mí, ¿no? Al modelo de persona que Jesús soñó. Cada vez me uno más a Cristo. Entonces, acontecimiento valorado. Lo hago con muchos, en comunidad, en clima de alegría y con un orden, con un rito, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es esta educación litúrgica, cómo yo explico todo lo que pasa, porque en el momento de la epíclesis, el sacerdote no mira hacia arriba para ver si tiene telas de araña en el cielo raso de la capilla, sino que le pide al Espíritu Santo que descienda sobre sus manos para que para transformar el pan en el cuerpo de Jesús y el vino en su sangre. Entonces, fíjense, cuando yo voy explicando cada uno de los momentos, el momento de la anamnesis, el momento de la doxología, los voy explicando, la gente descubre gestos y toda una simbología que está intrínseca en toda la celebración de la Eucaristía. Es importante explicar los signos, ¿sí? Entonces, todo el tema de la educación litúrgica. ¿Para qué? Para descubrir de qué manera Jesús está presente ahí. Todo el tema de la formación, cuando digo formar en la vida en Cristo, fíjense que el catecismo de la Iglesia Católica tiene una particularidad. Uno diría, bueno, primero el decálogo y después las bienaventuranzas. ¿Y cómo está presentado el tercer capítulo del catecismo? ¿Qué viene primero? Las bienaventuranzas. Y luego profundiza el decálogo, ¿sí? Importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hace pensar que tenemos que pasar del hombre viejo al hombre nuevo. Por eso la novedad de las bienaventuranzas, de qué manera me interpelan las bienaventuranzas, ¿sí? El cuarto capítulo nos va a decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer como tarea? Enseñar a orar, la cuarta tarea. ¿Y qué va a desarrollar? Así minuciosamente. El Padre Nuestro. ¿Y de qué manera nosotros también tenemos que iniciar en la oración?
Teresa de Jesús, ¿qué decía? ¿Qué era la oración? Un trato de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Y para rezar, ¿qué teníamos que hacer? Decía, no ha menester alas para ir en busca de Dios, sino ponerse en soledad y mirarlo dentro de sí. Y teníamos que tener ánimos animosos y una determinada determinación. ¿Por qué? Porque hay tiempos de sequedad. Nos cuesta ponernos a rezar a veces. ¿Y de qué manera tenemos que iniciar al otro, eh, en ese trato de amistad con aquel que está? ¿Sí? Y en educación para la vida comunitaria, ¿no? La comunidad a veces nos cuesta, pero el otro, esa alteridad, nos dice quién somos nosotros también. Entonces, ¿de qué manera entramos en el juego comunitario? ¿De qué manera somos personas que buscan la vida comunitaria, ¿sí? Y que tratan de acrecentar esa vida en la comunidad. ¿Por qué? Porque hay gestos que tenemos que aprender a desarrollar, ¿sí? La, la comunión fraterna y sobre todo también la corrección fraterna, ¿sí? Porque esos rumores hacen que también no, no crezca una comunidad cuando hay problemas serios, ¿sí? Entonces, bueno, corrección, buscar la comunión también fraterna, ¿no? Entonces, todo eso en conjunto, esta tarea que yo digo que era transversal, siempre está mirada y abierta al dinamismo misionero, al salir y encontrarnos con otros, ¿sí? En todos los ámbitos, en el ámbito profesional, cultural y también social. Seguimos, ¿sí? ¿Están despiertos o están ya fusilados? ¿Bien? ¿Despiertos? ¿Seguimos? Bueno, entonces fíjense las fuentes, esto que uno dice, uy, ¿cuáles son las fuentes de la catequesis? ¿De dónde abriva? ¿De dónde se nutre? ¿Sí? La palabra de Dios, ¿eh? En la Sagrada Escritura y también en qué, en la tradición de la Iglesia, la sagrada tradición, todo el tema de la patrística de los primeros tiempos, de los padres de la Iglesia y sobre todo, bueno, la Escritura, ¿no? Que es tan fundamental. El magisterio. Ustedes van a decir, uy, pero chicas, desde Vaticano segundo tenemos que conocer los documentos, por lo menos desde Vaticano segundo. Desde ahí hasta el hoy, manejo de lo central de cada uno de los documentos. No le voy a decir, me voy a acordar del punto 5 de... No, no. Pero sí hacia dónde apuntaban, ¿sí? ¿Por qué estaban? ¿Por qué un documento como Agentes, un documento como, sí, Dei Verbum? ¿Se dan cuenta? Todos estos documentos que nos ayudan a entender y nos ayudan a ampliar nuestra mirada como catequistas, ¿sí? Magisterio. El tema de la liturgia, el saborear la liturgia, el darnos cuenta qué está pasando, ¿m? ¿Qué está pasando? Conocer algo del testimonio de santos y mártires, de santos que fueron que nos iluminan. Yo, por ejemplo, a todos los grupos de catequesis tienen nombre de santos. Me parece fundamental. ¿Por qué? Porque son personas que, con sus luces y sus sombras, sí, agradaron tanto a Dios que sus fotos son oración, son estampitas, son estampas, que nos ayudan a interceder, a pedirles que intercedan por nosotros al Señor, ¿sí? Bueno, grupos San José de Cupertino, San José, sobre todo San Juan Bautista, Santa Clara de Asís, San Francisco de Asís, eh, santos que son icónicos para nosotros, ¿sí? Paradigmáticos. Todo el tema de la teología, que es la que nos hace pensar la fe, ¿m? Pensar la fe, pensar la fe en Dios, pensar también
todo lo que se ha pensado en la historia, ¿sí? Entonces, bueno, tener conocimientos de teología son fuentes para nosotros, ¿sí? La cultura cristiana, ¿m? Todo lo que tiene que ver también dentro de la cultura cristiana, la piedad popular, todo lo que ese resabio de tantos años de cristianismo, ¿sí? Este, es fundamental para la catequesis. Y la belleza, el lenguaje también de la belleza. ¿En dónde? En el arte sacro, en los poemas. Fíjense, si uno dice esto de Teresa de Jesús, yo toda me entregué y dado que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Miren que, oh, no me mueve mi Dios para que... ¿Se dan cuenta? La belleza de la poesía, la belleza de la música, la belleza del arte. Los íconos de Rublev, son fundamentales para nosotros, para el ícono de la Santísima Trinidad, para explicar la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo estas fuentes de la catequesis colaboran en nuestros ser, saber y saber hacer y saber ser como catequistas, ¿sí? Bueno, esto es para la catequesis en general, pero nosotros nos tenemos que apropiar de eso, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces, la importancia de una catequesis en clave misionera. Fíjense, se privilegia el encuentro con la persona de Jesús en la comunidad. ¿Sí? Sale al encuentro de cada persona, escucha y contempla su realidad, la recibe, se detiene, acercándola a Jesús para que Él la transforme su vida. Tenemos un montón de encuentros en el Evangelio. Yo cuando a veces voy en peregrinaciones largas tengo mis misterios encuentrosos, ¿no? Misterios encuentrosos. Un día con Francisco estaba en la parroquia cuando era Bergoglio. Entonces el párroco le dice, no, Mónica cuando se va de peregrinación tiene los inventosos, los misterios inventosos. Le digo, tengo los encuentrosos, los milagrosos y los inventosos. Y me dice, ay, yo también tengo algunos. Y me dice, el encuentro de Jesús con la viuda de Naín. Y yo digo, ese yo no lo había pensado, padre, le digo. Así que yo le conté los míos. Pero esta realidad, ¿no? Del encuentro de Jesús con cada persona, ¿no? Esos paradigmas, ¿no? Cómo han resignificado la vida de esas personas, ¿no? El encuentro con la samaritana, el encuentro con Saqueo, el encuentro con el ciego de nacimiento, tantos encuentros de Jesús que nos marcan también su forma de, sí, la característica del encuentro de catequesis, ¿no? De cómo replicamos un poco de la estructura del encuentro que propone Jesús. Y fíjense, trabaja para la opción y no desde la imposición, siempre respetando la libertad del otro, porque sí, no venimos con la espada a que todo el mundo se haga cristiano, sino que el otro opte por ser cristiano, ¿sí? Es diferenciada, no es uniforme. Atiende también los itinerarios, los procesos de cada persona, según edad, según cultura, según situaciones personales. Fíjense, cuando uno va y ve la misión en Mozambique, ven la liturgia en Mozambique, es muy diferente a la nuestra, igual que la liturgia a lo mejor en Centroamérica. ¿eh? En Mozambique, por ejemplo, las mujeres van hacia adelante hasta el altar, vuelven, hay todo como un ritual donde expresan su amor a Jesús y su necesidad y su deseo de recibirlo, ¿no? Cómo está inserta también esta catequesis en una pastoral orgánica, según las parroquias, según las diócesis también, según los movimientos, según las redes sociales también.
¿eh? Como es querigmática, iniciática y tiene que ser permanente, ¿eh? Esta es una cuasi obligación, querigmática, iniciática y permanente. Inicia, pero acompaña, no es espasmódica. No es que inicio y abandono a la persona, ¿se dan cuenta? Cómo es social y familiar, ¿m? Cómo es experiencial, porque sale al encuentro de toda experiencia humana y la hace de ellas experiencia de Dios, una epifanía, ¿sí? Una manifestación de Dios y camino de salvación. Tiene que ser ocasional, atenta a los procesos, buscando y siendo creativa en la diversificación de los itinerarios, mistagógica, celebrativa, no así esporádicamente, sino vitalmente, ¿sí? Eh, La persona tiene que celebrar su fe. El interlocutor tiene que celebrar en comunidad, con alegría, ¿eh? Esa fe a la cual adhiere, ¿eh? Porque Dios quiere eso, ¿eh? Una celebración festiva, no algo que va juntos como hermanos, ¿vieron? Así cantando, con una... Yo me acuerdo de una persona que cuando a mí me llaman para ser ministro, lo discerní, ministro de la comunión, uy, me tomé 20 días para discernirlo. Porque había una persona en la comunidad que era ministro y daba la comunión y decía, el cuerpo de Cristo, y parecía que lo decía llorando como si fuera, y yo digo, yo eso no lo puedo hacer, ¿viste? Yo, el cuerpo de Cristo, estaba feliz de compartir el cuerpo de Cristo con el Señor, ¿no? Y esto, ¿no? De, de, celebrarlo vitalmente, la celebración tiene que ser alegría. ¿Y por qué la catequesis nos tiene que situar en esto en clave misionera? Porque tenemos que, una conversión pastoral nos lleva a pasar de una catequesis escolarizada a una catequesis de la experiencia, de una catequesis de repetición, porque siempre se hizo así, a una catequesis de la propuesta, ¿eh? De proponer algo nuevo, de una catequesis desabrida a una catequesis que invita, celebrativa, iniciática, ¿sí? Y de una catequesis que obliga, porque yo obligo a esto, a una catequesis que sugiere, que invita y que convoca. ¿Se dan cuenta este cambio de mirada, este cambio de perspectiva respecto de cómo tiene que ser la catequesis en clave misionera? ¿Mm? Seguimos, sí, Ceci, porque acá tenemos el paradigma de todo lo que es lo mistagógico, de todo lo que es lo celebrativo, de todo lo que es Emaús, ¿sí? Ejemplo de un encuentro de Jesús resucitado con discípulos y que, bueno, transforma su vida. Y entramos en un capítulo lo vamos a hacer re rápido porque en 20 minutos o en 15 minutos hacemos el recreo, ¿sí? Fíjense, la identidad y la vocación del catequista, ¿no? Que va a ser a partir del número 110 del directorio. El llamado a servir, bueno, ¿se acuerdan que Tertuliano había dicho que, o sea, cristiano no se nace, se hace cristiano, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso lo dijo Tertuliano en los primeros tiempos de la iglesia. Cristiano no se nace, se hace cristiano. Catequista no se nace, se hace, ¿sí? Entonces, fíjense, Dios llama a servir a su plan salvífico en favor de la humanidad. ¿Y el catequista qué le dice? Sí. Y por eso el catequista responde al llamado de Dios. El catequista se hace, ¿sí? Porque nace en una comunidad cristiana, por supuesto, porque no hay nadie que sea catequista fuera de la comunidad, ¿eh? Se elige y Dios llama dentro de una comunidad
y también es expresión de la misma comunidad. Por eso cuando nos ven somos reflejo no solo de la comunidad, sino también del de arriba, ¿sí? Entonces, esa coherencia entre lo que el catequista cree, lo que el catequista dice y lo que o lo que el catequista anuncia y lo que el catequista vive, ¿sí? Vive. Por eso tan importante, ¿no? Como el catequista es un cristiano que recibe un llamado particular de Dios y cómo debe capacitarse para ser fiel a ese llamado y no desdibujar la imagen de Dios, ¿sí? Entonces, disculpen, voy a tomar un vaso de agua. En virtud de la fe recibida por el bautismo, el catequista está llamado a colaborar como servidor de la acción del Espíritu Santo, a colaborar, siempre dócil a la acción del Espíritu Santo, en esta misión tan hermosa que es anunciarlo a Jesús, anunciar el reino de Dios, ¿eh? Y hacer que resuene el Evangelio en el corazón de aquel que escucha para convertirlo en creyente y transformarlo en agente. Por eso que el catequista es testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios, es maestro y mistagogo, acompañante y educador. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo estamos llamados a servir la palabra de Dios, ¿sí? Y cómo somos partícipes de la misión que Jesús le encomendó, ¿se acuerda? ¿Se acuerdan en Mateo 28? Vayan y anuncien a todos los pueblos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Sí, el último capítulo de Mateo y casi el último versículo, ¿sí? Entonces, fíjense que el catequista es testigo de la tradición viva y es mediador, es facilitador a que el interlocutor, de acuerdo a la finalidad de la catequesis, se encuentre con Jesús, con Jesucristo vivo y adhiera a su persona y le diga, sí, aquí estoy. ¿Mm? Entonces seguimos, Ceci. ¿Hasta acá va? ¿Sí? ¿Cómo pensamos? Bueno, optar por un catequista testigo, comunicador, acompañante, mistagogo, facilitador. Un catequista que es arriero y ¿qué es más? ¿Eh? Acom- llama, ¿eh? Arriero llama y es vaquiano también, porque conoce el camino para llevar al otro. ¿Sí? Miembro, tiene que ser miembro de la iglesia, testigo de la fe y enviado por ella a anunciar el mensaje del Evangelio. No soy catequista solo, soy fruto de una comunidad que me envía. ¿Eh? Por eso, tiene que haber ahí? Hay un criterio que se llama de eclesialidad en la evangelización, que después lo vamos a ver. A ver, yo no puedo ser catequista y hablar mal de la comunidad, hablar mal del coordinador, hablar mal del sacerdote, hablar mal de lo... No, no puede ser, yo tengo que estar en comunión con todos ellos, ¿se dan cuenta? Porque tiene que haber coherencia y tiene que haber comunión eclesial, ¿sí? O sea, si no, ¿qué pasa? No hay comunión, ¿se dan cuenta? Debe crecer en su familiaridad con Jesús, en su seguimiento, sobre todo saliendo de sí mismo para ir al encuentro del otro. Siempre esto de la iglesia en salida. Debe ser él mismo testimonio vivo y proclamación de lo que predica. Entonces, seguimos con el tema de la coherencia.
tiene que ser compañero de camino, creyente en sus limitaciones, ¿sí? También asumir los propios errores, pedir disculpas, ¿eh? Y saber bueno, que tiene que mostrarle al otro que con luces y sombras se puede seguir a Jesús, ¿sí? Tiene que ser evangelizador de la cultura, ser ante todo comunicador del Evangelio, ¿eh? Una vida fiel al Evangelio. Acompaña y se deja acompañar por la comunidad. Por eso en esto del laboratorio del diálogo, ¿se dan cuenta todo el tema, cómo está todo intrínsecamente conectado? ¿Eh? Que no hay nada que esté librado al azar en la persona del catequista, en la mirada de la persona del catequista. Tiene que ser pedagogo y mistagogo. ¿Se acuerdan quién era el pedagogo? El pedagogo era el esclavo que acompañaba a los niños en la antigua Grecia y a la escuela y después se abrió esa mirada a todo aquel que se dedicaba a la educación, ¿sí? Entonces, inicia en el misterio de Cristo e inicia en el misterio de la Iglesia. El catequista tiene que ser profundamente eclesial, tiene que ser persona de iglesia, ¿sí? Y debe tener esto, conciencia, de que la comunidad eclesial es la que lo envía, la que le está confiando una porción de su pueblo, ¿eh? Y, una, y personas bueno, que Jesús le está confiando en el fondo, ¿sí? Bueno, seguimos. El obispo es el primer catequista, ahí lo puse al obispo de ustedes, ¿sí? A Rafael, ¿no? Sí, si no me equivoco. Y entonces fíjense cómo es el primer predicador del Evangelio. Si bien la comunidad es la primera responsable, el primer catequista es el obispo, ¿sí? Y todo lo que exige, desde la mirada de lo que debe hacer el obispo, ¿sí? Preocuparse por la catequesis, ¿eh? Asegurar la inculturación de la fe en el territorio de su diócesis, elaborar un proyecto global de catequesis, suscitar y mantener una verdadera mística de la catequesis, encuentros con él, qué es lo que espera de los catequistas, ¿sí? Velar para que los catequistas se preparen debidamente para la enseñanza y supervisar cuidadosamente la calidad de los textos que se propongan o de los itinerarios que se propongan, ¿sí? Entonces, fíjense, el acompañamiento que debe hacer el obispo a todos los catequistas de la diócesis, ¿sí? Seguimos. El presbítero, que es el sacerdote, que es el responsable de la comunidad, ¿sí? Y todo lo que tiene que hacer de cuidar el vínculo entre la catequesis, la liturgia y la caridad, suscitar en la comunidad el sentido de que todos catequizamos, ¿m? La gente de Cáritas, todos catequizamos, pero los catequistas lo hacen de manera sistemática y orgánica, pero sí tiene que haber un espíritu, de anuncio en todas las áreas y en todas las instancias parroquiales. Proveer la organización de la catequesis, asegurar el vínculo entre la catequesis en la propia comunidad y el programa pastoral diocesano. Somos comunidad insertas en una diócesis y sobre todo ocuparse también de la formación de los catequistas, ¿sí? Si hay un coordinador, también en comunión con el coordinador lo tienen que proponer. Seguimos, ¿sí? El diácono, si hay un diácono, no sé, ustedes tienen muchos diáconos permanentes. Mazo. Bueno, el diácono, en la catequesis también, desde el servicio a la palabra de Dios, bueno, junto con la liturgia y con la caridad, tienen que también estar participando de todo lo que es el proyecto y el proceso de la catequesis, ¿eh? Tienen que estar todos en comunión. ¿Seguimos? Los consagrados, cuando tenemos
presencia de consagrados dentro del equipo de catequesis también, ¿no? Un lugar privilegiado para el apostolado de las personas consagradas. En la catequesis tiene que haber ese laboratorio de diálogo desde el carisma del consagrado que también tiene que nutrir a la comunidad catequística. ¿Seguimos? Acá estamos nosotros, los laicos catequistas, ¿sí? Y a través de nuestra presencia, ¿qué ven en nosotros las otras personas? Ven personas que aman tanto, tanto a Dios que no se lo guardan para sí, sino que lo quieren comunicar. Y en eso tenemos que ser fieles, fieles a Dios y a las personas, esa doble fidelidad, ¿sí? Que es tan importante. ¿Y saben qué? También nosotros aportamos algo que es el sensu fidei, el sentido de la persona que es fiel al Evangelio, ¿sí? A veces, ¿para qué? Para construir una comunidad que sea así, una comunidad abierta, en salida. Nosotros tenemos una intuición muy particular. ¿Por qué? Porque estamos insertos en el mundo, ¿sí? Si bien todas las otras también lo están, pero tenemos una mirada más desde lo cotidiano, ¿sí? Desde lo que le pasa a la gente común. Y en eso también podemos aportar esa riqueza, ¿sí? Y por eso, bueno, tenemos este lugar tan, tan querido para Dios y tan querido también para el Señor. Bueno, seguimos. Los padres, que también tendrían que ser los primeros catequistas, en el caso de niños, los padrinos y madrinas, que también colaboran con los padres, el servicio de los abuelos en la transmisión de la fe. Miren, la otra vez, yo siempre cuento esto, venía yo apurada, y veía las tres generaciones, una nenita, una mamá y una abuela. La nena mira así y dice, ¿qué es esto? Es una parroquia, le dice la abuela. Ahí está Jesús, ¿querés que entremos? Y la del medio, la madre, le dice, no, no, estamos apurados, sigamos camino. ¿Se dan cuenta? Bueno, cómo esa abuelita, a mí me llamó la atención, intentaba hacer llegar a esa criatura que ingresara en la parroquia, mostrarle, bueno. Eso nosotros también lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? El valor de los abuelos dentro de la catequesis más sí, la iglesia doméstica, ¿sí? Como muchas abuelas inician en la fe a sus nietos, ¿no? Y esto lo tiene en cuenta el directorio. Seguimos, Ceci, me parece que ya estamos llegando. Y la gran contribución de la mujer, hay, por ahí algunos varones, pero la gran contribución de las mujeres en la catequesis. Yo intento que cada día de catequesis que tenemos lunes, jueves y viernes en la parroquia, tengamos algún varón, porque si no parece siempre que la catequesis es cosa de mujeres. Y no tiene que ser así, ¿sí? Pero bueno, acá el nuevo directorio reconoce la gran contribución de las mujeres a la catequesis. ¿Por qué? Porque somos de pronto las que teóricamente dispondríamos en más nuestro corazón al anuncio, ¿sí? Pero bueno, a mí me gusta también que haya varones y que se reconozca el valor de los varones en la catequesis, en los encuentros de catequesis, ¿sí? Y ¿cómo terminamos? Una más, creo que ahí, no sé si me equivoco, antes de irnos, no, la vamos a rezar al final la letrilla de Teresa que nos da siempre ánimo, ¿sí? Hacemos, ¿cómo vienen? Deben decir que esta mujer se calle. al- ¿cómo vienen? ¿Vienen bien? Bueno, porque vamos a entrar en la segunda etapa, pero ahora hacemos un break. ¿Les parece bien? Tomamos un cafecito, un tecito, vamos al baño. ¿Vos querías después anunciar algo ahora, Así es, Ceci? después tenemos un anuncio para darles. ¿Hasta Así qué es. hora te parece, Moni? Son 10:10. ¿Les parece 20 minutos o quieren más? ¿20 minutos está bien y media Está perfecto. empezamos? Sí, sí, Perfecto, porque así después tenemos más. Hoy al final vamos a tener un ratito
de diálogo, ¿sí? No vamos a tener por salas, sino que va a ser espontáneo para que todos puedan interactuar, ¿sí? ¿Está? Muy Bueno, bien. ¿vamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Mucho? Bueno, nos vemos luego. Hasta luego entonces.